Dios les bendiga. En este día quiero transmitirles algo que ha venido a mi corazón, como lo hemos venido haciendo a la iglesia, a los amigos que nos siguen, a aquellos que necesitan y podemos alcanzarle esto que hace mucho hemos recibido, el mensaje de salvación, el mensaje de parte de Dios. Tomando, como lo dice la palabra, la posta, y dice el profeta, ¿quién se pondrá entre Jehová y el pueblo? ¿Quién se pondrá a la brecha? ¿Quién se pondrá al frente? ¿Quién irá delante de Dios para interceder por el pueblo o traer el mensaje al pueblo, diría yo? En esta tarde quisiera compartirles una palabra, un pensamiento, pero una palabra que he puesto como título. La verdad que para mí es un poco difícil poner título. Yo no soy un predicador quizás de los que se entrenó para hacer estas cosas. Siempre he sido alguien que he llevado el mensaje a mano con las personas. Esa es mi característica, en todo caso, la de enseñar en lo cotidiano, en todos los días. Pero creo que, bien dice la palabra, tenemos que ser obreros aprobados para toda buena obra. Y estoy aprendiendo, si se quiere, juntamente con ustedes, a tener estos tiempos el mensaje grabado, tener el mensaje que puede quedar guardado en un artefacto electrónico o en un sistema, pero que no deja de perder vigencia, porque esto que tenemos aquí, la poderosa palabra de Dios, pareciera que está guardada. Está envasada hace miles de años. Sin embargo, tiene el poder más grande que existe en el universo, el poder de la palabra de Dios. Y en este día quiero ponerle el título, como dije, y el título se llama Responsabilidad. Y quizás hoy no les pueda hablar de esperanza ni de auxilios que vienen de parte de Dios en una forma sencilla y quizás didáctica para todo el mundo. Quizás la palabra que voy a expresar en este día tenga mucho más que ver con el pueblo de Dios, con usted y conmigo, con aquellos que conocen a Dios, con aquellos que un día le reconocieron a Dios como su Señor y su Salvador, y que conocen las Escrituras. Charlábamos con mi esposa en estos días, hemos recuperado después de 33 años de matrimonio, un nuevo tiempo que se llama tiempo de diálogo. Hemos educado 5 hijos y eso nos ha llevado a trabajar y a hacer cosas y hemos llevado adelante ministerios y eso quizás nos ha permitido tener menos diálogo, solo los necesarios muchas veces. Y no estoy hablando de conflictos ni de una vida infeliz, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las realidades que hoy tenemos. Y conversando con mi esposa, conversábamos y decíamos, ¿y qué si nos tocara a nosotros? Si de pronto esta pandemia, que uno ve las cifras y son aterradoras, gente que muere por todos lados. ¿Y qué si nos tocara a nosotros? Y la única preocupación que surgía en ambos era no que si nos tocaba hoy o mañana, sino el estar seguros de haber podido hacer todo cuanto Dios nos pidió que hagamos. Les voy a comentar, aunque los hermanos de la iglesia lo conocen, los que habitualmente asisten a Visión Nueva conocen, pero quizás aquellos que me están escuchando por primera vez no lo sepan. Y esto no es un rezo, pero sí es una oración que aprendí de muy niño. Me la enseñó mi papá. Mi papá fue un hombre que creo que pasó por estas situaciones y aún más difíciles. Fue un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Lo poco que él hablaba de eso, porque fueron experiencias muy traumáticas, supo contar que en alguna ocasión tuvieron 11 días sin probar bocado ni agua. Y que llegaron a hacer cosas que en condiciones normales uno no haría. Y mi papá me enseñó algo, porque lo primero que él me infundió fue el temor a Dios. Y la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Me enseñó una oración, y esta oración decía así: Dios mío, hace que la vida mía corresponda al fin por el cual me la diste, pero por sobre todo hace de mí un buen hombre, un buen joven, un buen esposo, un buen padre. Y mi papá me hacía o me enseñaba a recitar y a orar y a decir esto cuando yo todavía era muy pequeño. No era quizás todavía joven, mucho menos un hombre y mucho menos un esposo. Pero esto resume
lo que verdaderamente deberíamos tener en nuestro corazón. El deseo, la convicción, la certeza de que hacemos lo que Dios quiso, que hacemos el diseño que Dios nos dio. Y por eso hoy quiero hablarles de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. En la Iglesia Visión Nueva, este domingo, vamos a celebrar la Santa Cena de una forma, no sé si la palabra es virtual, aunque creo que es el término moderno, pero hace mucho tiempo Dios nos viene preparando y hablándonos y creo que no solo a nosotros como si fuésemos la iglesia exclusiva, que no lo somos, sino el Espíritu Santo viene trayendo esto a las iglesias en cuanto a tener un altar familiar, un tiempo en familia para estar delante de Dios. No solamente en la iglesia, no solamente cuando nos congregamos, sino llevar también la iglesia, lo que somos, a nuestras casas. Y digo esto porque este domingo, como habitualmente lo haríamos los primeros o segundos domingos de cada mes, celebraríamos la Santa Cena, partiríamos el pan y el vino. Y este domingo lo vamos a hacer en forma, como dije antes, no sé si es virtual, pero sí en cada altar familiar. Y quiero que entendamos que esto no es un acto religioso, sino es un reconocer que dependemos del sacrificio de Jesús en favor de nosotros. Y es por eso que quiero hablarles a ustedes, a la iglesia de Jesucristo, a los hijos de Dios, sobre la responsabilidad que tenemos en este tiempo y en los tiempos que vienen después. Saben, antes de ir a la palabra, es mucho lo que tengo que compartir, pero quiero compartir algo que encontré en los estados, ¿vio? En el estado de uno de los visionarios. Y digo visionarios, quizás algunos digan que es una nueva secta esta. Puede ser, quizás la fundamos hoy. Visionarios, digo esto porque la iglesia se llama Visión Nueva y surgió este nombre como un eslogan quizás. Y no lo usamos mucho, esa es la verdad. Nos tratamos de hermanos como todos los demás evangélicos, no somos tan raros. Pero entendiendo, digo, cuando expreso la palabra visionarios, porque entiendo y encuentro cuando hay un visionario, no solo en Visión Nueva, sino en la vida, cuando veo a alguien que sabe dónde tiene que llegar, que sabe cuál es el tiempo que tiene que vivir y que interpreta lo que Dios quiere para el tiempo en el cual está plantado. Alguien con visión es alguien que tiene la capacidad de decir, hacia allá tengo que ir. O me tengo que frenar aquí y doblar para este otro lado. Alguien con visión es alguien que se anima a hacer lo que ve, y en este caso, lo que ve en el Espíritu. Y recogí de un estado, de uno de los visionarios de aquí, de Visión Nueva. Después capaz que lo nombro, ¿vio? Hace poco nos visitó un apóstol y nos reíamos muchas veces porque el apóstol decía, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Y yo no es mi estilo, no digo. Pero me cruzaba por la cabeza, ¿lo digo o no lo digo? Pero sí voy a leer lo que encontré en el estado de este visionario, este muchacho. Dice, las medidas que se están tomando me parecen perfectas, pero hay una medida que no hemos tomado en cuenta. No es un tiempo de descanso, es un tiempo de clamor, de oración, de buscar a Dios. No esperes a que esta pandemia que estamos pasando te toque de cerca, para acordarte de Dios. Este es el tiempo de orar a Dios. La verdad que cuando leí esto lo transcribí, lo anoté aquí. Alguien más moderno que yo hubiera sacado el celular, hubiera buscado dónde estaba, hubiera hecho un print de pantalla. Yo todavía no he aprendido esas cosas, estoy aprendiendo algunas más. Soy de otra época, soy del lápiz y del papel. Así que me tomé el trabajo de anotarlo. Porque encuentro en esto alguien que entiende cuál es la visión de lo que tiene que hacer en este tiempo. Y esa es nuestra responsabilidad. Y sabe, cuando hablo de responsabilidad no lo está hablando un pastor que simplemente les quiere transmitir
una idea que él tiene en la cabeza, sino estoy hablando de lo que ya Jesús dejó expresado. Y lo que voy a leer, como dije, quizás no sea tan evangelístico, quizás no sea un mensaje tan atractivo, sobre todo por aquellos que a lo mejor nunca asistieron a una iglesia y no tienen responsabilidad en esto todavía. Hoy su responsabilidad primaria es encontrar a Dios, acercarse a Él, consolidarse con Él y llevar una vida con Él. Pero quiero leerles el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso 14 al 30. En este día me olvidé los anteojos, así que estoy con anteojos prestados. No se piensan que en tiempo de pandemia me puedo comprar unos anteojos tan lindos como estos. Dice así la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 25, vamos a leer del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. Escuche, por favor. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda esta palabra. A veces suelo decir yo en la iglesia, en broma pero en serio, cuando una palabra suena un tanto dura, no se enoje conmigo, enójese con la Escritura. No soy yo el que le está diciendo lo que está bien o lo que está mal, o corrigiéndole. En todo caso, solo lo estoy transmitiendo. Y a mí me hace mucho ruido, digo ruido en el sentido, me hace pensar. Cuando la Escritura no solamente está escrita como toda la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, sino cuando se trata de algo que expresó nuestro Señor Jesucristo. Y saben,
les está expresando una parábola. Quiero poner un poco de contexto, sobre todo para aquellos que quizás nunca lo han escuchado y dicen, ¿qué es este mensaje? Esto que Jesús habló. Esta fábula, esta parábola, esta imagen que tenía el maestro para decirle las cosas con cosas cotidianas. Primer punto, quiero que sepan qué es lo que es un talento. Un talento era una moneda de curso legal en aquel momento. Algunos estudiosos dicen que tenía un cierto valor. Quizás diríamos hoy, no sé, pongámosle un ejemplo, un lingote de oro. Eran $1.000. Usted ponía $1.000 en el banco y tenía un interés. Usted negociaba eso y tenía una ganancia. Pero hay algo fundamental que Jesús dice en esta parábola, que parece tan dura, ¿verdad? Sobre todo por el final. Dice que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Por eso hoy, en nuestros días, usamos la palabra talento para mencionar las capacidades que cada uno tiene, ¿verdad? Cuando decimos tiene talento para jugar al fútbol o tiene talento para tal cosa, son capacidades. Hoy entendemos en el lenguaje actual la palabra talento como las capacidades y no está mal. No está mal porque lo que Jesús estaba hablando de eso. Estaba graficándolo con el dinero, pero Él no estaba hablando de dinero. Él estaba hablando de lo que Él te estaba dando, porque dice que el Señor le estaba dando. Mi querido, hoy Dios le está hablando a la responsabilidad en la que Dios nos ha puesto en este tiempo y en los tiempos por venir. Y fíjese que estoy hablando de presente y de futuro. No estoy hablando de pasado. Aunque quizás a muchos de nosotros, hace mucho tiempo, Dios nos dio estos talentos. Para ponerle una dosis de humor. Si esto fuera en vivo, mis queridos, y yo dijese esto, mi esposa, que generalmente está en un primer banco en la iglesia, me estaría haciendo caras de reto. Quizás muchos de nosotros estamos lentos. Tenemos talento, pero lento. Más lento que Manuelita. Se nos va a salir hasta el maquillaje cuando lleguemos. Pero Dios nos dio a cada uno conforme a las capacidades que cada uno tenemos. Dios nos dio una responsabilidad. Porque fíjese, ¿por qué uso la palabra responsabilidad? Quizás podríamos ponerle fidelidad al lado. En este caso serían sinónimos directos. Porque Jesús está hablando de la fidelidad que cada uno tuvo para hacer con lo que Él le había dado. Y leí el pensamiento al principio que ponía este visionario en su estado. Y los que lo conocen, que muchos de la iglesia, creo que todos lo conocemos, saben de lo que él vive cotidianamente. Y poder entender que este es un tiempo para usar la capacidad para orar que tenemos. ¿Saben cuál es la impresión que me da? Que estamos como escondidos. Y no estoy hablando con esto que tenemos que salir a desafiar a las autoridades, ni quiero que entendamos esto para decir mañana entonces vamos a ir y yo voy a salir a las calles, voy a visitar los hospitales y voy a ir. Eso es otro tema. Porque me ajusto a la palabra y la palabra dice que debemos someternos a todas las autoridades. Pero tenemos una responsabilidad que es llevar adelante lo que Dios nos dio para este tiempo. Y me da la impresión que estuviéramos como, digo, una impresión. Nadie se sienta ofendido ni tocado. En todo caso, yo soy el primero. Como que estamos escondidos, guardados detrás de unas cortinas y de unos vidrios y de unos guantes, de unas mascarillas y de anteojos, y detrás de la puerta de nuestra casa, mirando que el vecino no vaya a ser el que te infecte, y todo eso son medidas de seguridad. No estoy hablando en contra de eso. Estoy diciendo que pareciera que eso es lo único que nos preocupa. Y está bien que seamos responsables, que evitemos contagiarnos, que evitemos contagiar a otros. Pero no es el tiempo para esto solamente.
No es el tiempo para cuidarnos que no sea que me toque a mí. Tampoco estoy diciendo que me toque, total, estoy con Dios. Por favor, quiero que entendamos nuestra responsabilidad. La capacidad que Dios le ha dado a tu vida y a la mía. En este tiempo, sencillamente, tenemos 2 talentos, si quiere ponerle 2 nomás. 2 para cada uno, ni siquiera ninguno diga, yo tengo 10, no, usted no tiene 10, usted tiene 2, igual que yo, todos tenemos 2. Algunos asocian los talentos con los dones, ¿vio? Y me río porque me contaba una anécdota, el apóstol Gione, un día que estaba en casa almorzando y estábamos conversando tantas cosas, y hablando de las cuestiones de los dones y las personas que tienen tantos dones y tantos talentos y tantas capacidades, que cuando usted ve sus vidas, y pone el peso para ver qué es lo que realmente han hecho, y la Biblia dice que eso se pesa en frutos, y cuando ve sus frutos, yo digo la estela que deja detrás, ¿qué dejó detrás? Y muy poco. Entonces me contaba este apóstol que un día llegó una persona a su congregación y pidió hablar con él, y pidió ir a su oficina a hablar con él. Entonces esta persona, cuando se presentó, era una mujer. Y comenzó a decirle, bueno, yo sirvo al Señor, yo soy una sierva de Dios, pum, pa. Y tengo don de esto y don de aquello, y don de ciencia, revelación, de profecía. Tenía todos los... ¿Cuántos son? Una vez creo que hicimos un estudio más o menos rápido de la palabra. Creo que hay como 24 dones. 25 si quiere también. No hay problema. Hay muchos. Bueno, esta mujer, si hay 24, tenía 48, el doble. Porque a cada uno lo multiplicaba mejor. Entonces el apóstol Gione le escuchaba atentamente, y cuando terminó de expresar todos los dones que tenía, y le dice esta mujer, esta hermana, le dice, ¿usted qué don tiene? Y mire, yo le voy a decir la verdad, le dice, desde hace mucho tiempo tengo un solo don, y creo que es el único que tengo realmente. ¿Y cuál es? Y soy don Aníbal. Porque ese es su nombre, entonces todos me dicen don Aníbal en el barrio siempre, y creo que es el único don que tengo. Evidentemente la señora se ofuscó y se ofendió un poco y no le gustó la respuesta. Lo que quiero decir, mis queridos, es que en este tiempo no necesitamos 10 talentos. Va a pasar la pandemia, va a pasar el tiempo de estar en cuarentena, va a pasar. ¿Sabe? Esto va a pasar. Y no se lo estoy diciendo como quien toma la liviana a las cosas. No. Aún se lo puedo decir con contenido científico. Esto va a pasar. No importa de dónde vino. Algunos dicen que es del diablo. Otros dicen que es Dios. Algunos dicen que son tiempos apocalípticos. Que se viene el fin del mundo. Yo no me atrevo a decir todas esas cosas. Solo sé que esto va a pasar. Pero sé que en este tiempo al menos hay 2 talentos que cada uno de los hijos de Dios tiene para ejecutar responsablemente, y lo digo con toda la autoridad que tengo en el nombre de Jesús. Activa tu talento, activa la oración, activa el clamor, multiplícalo todos los días de tu vida en este tiempo que te toca pasar. Y la respuesta de Dios va a ser la misma que en esta parábola. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo del Señor. Cuando hablaba los otros días en el anterior mensaje, les decía que no hay mejor cosa que caminar en salvación. Les expresaba lo que era mirar a mi alrededor y decir, wow, realmente Dios me ha salvado. De cuántas cosas, de esta perversa generación. Déjeme decirle hoy que cuando Jesús dice, entra en el reposo del Señor, no está diciendo que si vos orás durante estos días que nos quedan, no sé si serán 10 días más, creo que son 10 o 7, no sé, cuente los que faltan, que están determinados por decreto, no sé cuántos más. No estoy diciendo que después de esto entonces vos te vas a entrar en el reposo del Señor y no está hablando de morirse y de ir al cielo. Está hablando de que vas a poder entrar en la gloria de Dios.
Vas a poder estar en la tranquilidad de Dios. ¿Sabe? Me desespero por tratar de transmitir esto. Porque hay una responsabilidad que tenemos. Hoy me voy a extender un poco más en el mensaje, porque esta es la primera parte. Quiero que leamos, si usted me puede acompañar de ahí, desde su casa, donde esté viendo esto, y si no, préstele mucha atención. Estoy leyendo la Biblia, quédese tranquilo, no estoy inventando nada. En el mismo libro que estábamos leyendo, libro de Mateo, capítulo 25, vamos a seguir con lo que Jesús continuó enseñando. Solo quiero imaginar que una vez que Jesús enseñó acerca de los talentos, quizás inmediatamente les aplicó esto. Le dijo, miren, esta es la forma. ¿Saben por qué quiero imaginarlo? Porque jamás Jesús plantó una demanda sin el manual de instrucciones para ejecutarla. ¿Saben? Esto me ha marcado la vida. Yo jamás he pedido a alguien que haga algo que yo mismo no sepa cómo se hace. Porque dice la palabra de Dios que no pondrá una carga mayor a la que podamos llevar. Acompáñenme, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me vinisteis a ver. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Decía recién, no nos da el Señor para hacer cosas que no tengamos la capacidad de hacer. No nos da Dios capacidades especiales, capacidades espirituales, capacidades de Dios en nuestra vida, que no tengamos, valga la redundancia, la capacidad de hacerlo. Y nos da la solución. Fíjese que recién decía, y ahora lo reitero, es muy duro el final de esta parábola, porque aquel que recibió uno, lo guardó, lo atesoró, lo cuidó, lo tuvo ahí enterrado, no se lo tocó nadie, ni siquiera se echó a perder ni el óxido, nada, lo envolvió seguramente bien, lo cuidó, no salió ni de su casa para que no se perdiera.
Sin embargo, no era para eso que Dios se lo dio. La consecuencia fue muy simple. Quedas despojado de la gloria de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una responsabilidad que tenemos como iglesia. Hay una responsabilidad y que se traduce en fidelidad a lo que Dios nos ha dado para hacer. He encontrado muchas veces que los cristianos venimos, tomamos de Dios, en los días que nos reunimos, tomamos de Dios, en este tiempo tomamos de Dios, tomamos de Dios, tomamos de Dios, guardamos de Dios, tenemos un corazón así, grandote, lleno de Dios. ¿A cuántos se lo compartimos? ¿A cuántos se los damos? Como dije al principio, no estoy hablando de desobedecer, ni de ir en contra de las reglas, ni de que ahora salgamos a visitar enfermos porque Jesús así lo dijo, ni que vayamos a querer entrar en cárceles para visitar a las personas porque así Jesús lo dijo. De hecho, no necesitamos demostrarle a nadie porque esta iglesia, este lugar donde nos congregamos, donde Dios nos plantó y nos dio una visión, tal cual se llama la iglesia, visión nueva, un centro de adoración y avivamiento, donde adoramos a Dios, pero manifestamos la gloria de Dios. Y no lo hacemos solo en palabras, sino también en hechos. Yo no necesito hacer alarde de esto, nadie tiene que saber lo que hace mi mano derecha. Pero esta es nuestra responsabilidad. Y hoy, queridos hermanos, nuestra responsabilidad es, resumo sintéticamente, estos dos talentos. Y a mí se me ocurre decirle talento, por favor nadie piense que estoy haciendo una teología nueva. Orar y clamar a Dios, para que seamos revestidos de poder, para que el que esté angustiado podamos alcanzarlo. Quizás hoy por las redes, pero en un corto plazo, un muy corto plazo, vamos a poder alcanzarle en verdad, en justicia. Y que no pase esta pandemia diciendo, salí de mi cueva, ya está. Seguramente todos, y me incluyo, saldremos corriendo a nuestras obligaciones, trabajos y demás. Y está bien que así sea, para proveer para nuestras casas, para nuestras responsabilidades como hombres. Pero no nos olvidemos que tenemos una responsabilidad, si se quiere, una responsabilidad social con lo que Dios nos ha dado. Por último, quiero referirles una solución para aquellos que voy a sumarme y voy a hacer parte para no ser el que dice ustedes, sino para aquellos que en este tiempo no hayamos podido cumplir plenamente con lo que Dios nos ha permitido tener o deberíamos tener. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 4. Acompáñeme, por favor, lo busco rápidamente. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 4 y verso 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe? Usted pareciera que esta palabra viene descolgada de la otra, pero esta palabra es la que te da la solución para que puedas llevar adelante lo que Jesús enseñó en esa parábola de los talentos, para que puedas llevar adelante la responsabilidad que tenemos hoy como hijos de Dios. Y esta palabra lo que te está diciendo, lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los corintios, les está poniendo enfrente. El contexto es mucho más amplio, pero me centro en esto porque no quiero extenderme mucho más. Porque quiero que después puedan tener un tiempo de tener un altar familiar y puedan atreverse a partir el pan y compartir el vino. Acá lo que el apóstol le está diciendo es que esta batalla, esto que nos impide cumplir el propósito, esto que nos impide llevar adelante los talentos que Dios nos ha dado, se desarrolla acá. Míreme bien, si me está escuchando solamente préstele atención a la pantalla, se desarrolla aquí, aquí.
La batalla se desarrolla aquí. El enemigo de nuestras almas, aquel que nos lleva a encapsularnos, a vivir nuestra realidad única. No hay otra realidad, es la mía nomás. Mi casa, mis cosas, mis deudas, mis hijos. Y está bien, si eres responsable, está bien que pienses así. Pero esto te lleva a que te pueda el enemigo encapsular y que tu cabeza sea encapsulada y solo pueda mirar esto y no puedas mirar todas las capacidades que Dios te ha dado, las armas de nuestras milicias, toda la capacidad que Dios te ha puesto para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y para que podamos llevar a la obediencia a lo que Dios nos dice, todo pensamiento. Ahora me entiende por qué le digo que se desarrolla aquí, que la solución está aquí. A veces, y por eso digo que me hago parte con ustedes y aprendo, y quiero que Dios me capacite en este tiempo, a por lo menos llevar adelante estos 2 talentos, ejecutarlos, multiplicarlos, en oración, en clamor. A veces me arrodillo en mi cama y no encuentro palabras en mi boca para orar. ¿Y sabe dónde comienza el problema? Acá. Porque no tengo nada para pensar de Dios. Y me recuerdo esta palabra. E inmediatamente proclamo esta palabra. Y digo, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. E inmediatamente cuando ejecuto la palabra, cuando ejecuto las armas espirituales que llevo en esta milicia, inmediatamente, créame, comienzo a tener palabras para orar, para clamar, para interceder, para multiplicar esto que Dios nos ha dado. Esta responsabilidad que tenemos hoy de clamar por enfermos, de clamar por lunáticos, de clamar por adictos, de clamar por gente que está en situación de muerte, de clamar por hambrientos. Solo una información al pasar. ¿Saben cuántos niños y jóvenes pueden llegar a morir este año porque no se le van a realizar trasplantes y demás cosas que se llevan adelante en la medicina debido a la pandemia que tenemos? Solo por decir una información al pasar. ¿Será que podemos multiplicar esta capacidad de orar y de interceder por estas personas que están en hambre? ¿Que están en peligro de muerte? ¿Será que podemos clamar por aquellos hombres y mujeres de Dios que están dando su vida en forma verdadera? ¿O solamente nos vamos a mover en las emociones de aplausos a los que están trabajando en la salud o recogiendo residuos o sirviendo en diferentes cosas a nuestra sociedad? Que está muy bien, que es loable, una emoción noble. Pero nuestra responsabilidad no es emocional. Es una responsabilidad de serle fiel a Dios y poder multiplicar y hacer crecer aquello que Dios nos dio. Entonces aquella persona, para cerrar el mensaje, que recibió 5 y lo transformó en 10, se le aumentó. Porque después cuando le quitó al que no había hecho nada, al que guardó, es un hermano piadoso, no se mete con nadie, no le hace mal a nadie. Viene a la iglesia y pasa desapercibido, pero es cristiano. Y muchas veces esos cristianos me los choco en la vida y saben tanto que quedo hecho un poroto al lado de ellos. No es tiempo para eso. Es tiempo para tomar 1, 2, 3, 5, los que el Señor te dé y serle fiel y hacerlos crecer. Y hacerlos crecer no significa que salgamos alocadamente a vestir, a dar de comer. Hoy podemos hacerlo desde el clamor y desde la oración. Pero prepárese porque va a pasar este tiempo. Y este lugar donde hoy estamos grabando se tiene que llenar, pero no de gente, de capacidades que Dios nos da para transmitir el mensaje que Dios nos da.
para darle de comer a aquel que necesita tanto en lo espiritual como también en lo natural, para que nuestras manos sean esforzadas, para que nuestras rodillas sean enderezadas y para que podamos llevar adelante de una vez y para siempre el propósito que Dios nos ha dado. Dios les bendiga, Dios les multiplique, Dios les ayude. Amén.